Sé conmigo ahorita, Señor, ayudándome a predicar tu palabra fielmente. Y sé con cada uno de nosotros, ayudándonos a entender lo que dice tu palabra y a ponerlo por obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias a la primera de Pedro, capítulo 2. En nuestro estudio de este libro hemos llegado a unos versículos que vimos hace como unas 4 o 5 semanas, cuando tuvimos la celebración de nuestro 10º aniversario como congregación. Pero son versículos muy importantes que nos ayuden a entender la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia de nuestro Señor? ¿Qué debe de hacer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo deben vivir los que son creyentes en el Señor Jesucristo? El autor ha estado hablando acerca de la salvación y ha mostrado en los últimos versículos del capítulo 1 que amor es el fruto de la salvación. Les manda amarse unos a otros entrañablemente. Y luego dice en el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino que una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Después de ver este texto, vimos los primeros versículos del capítulo 2, en los cuales el Señor nos manda a dejar ciertas cosas y aferrarnos de otra cosa. Nos manda a desechar toda malicia, engaño, hipocresías, envidias, toda difamación. Y luego tomar otra cosa, desear la palabra. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor, viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue desechado por muchas personas. Los edificadores en Primera de Pedro eran los líderes, aquí en este mismo libro de Primera de Pedro, eran los líderes del pueblo de Israel que en vez de reconocer al Señor Jesucristo como su Dios, como su Señor, endurecieron sus corazones en contra de Él y lo desecharon. Ahora, pero Dios le hace de nuestro Señor Jesucristo la piedra escogida, la piedra angular en el versículo 6. Y el que crea en Él no será avergonzado. Y este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el medio de salvación para toda persona que tiene fe en el Señor Jesucristo, mientras que para los que lo rechazan es el medio de juicio. Ahora llegamos al versículo 9, nuestro texto, donde dice así: pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. En este texto, nuestro Señor describe a su iglesia con una lista de frases. Primeramente, menciona que ellos son linaje escogido. Y la palabra aquí traducida linaje habla de un tipo de personas o una familia de personas. Dios hace de su iglesia otro tipo de gente. Nos da un nuevo corazón y una nueva vida distinta y diferente al mundo que nos rodea. A través de Cristo somos familia de Dios. Y muchas veces esta familia se hace una familia más cercana en ciertos sentidos que la misma familia biológica, sobre todo cuando se trata de parientes que no tienen fe en el Señor Jesucristo. Tenemos más en común y más compañerismo con nuestros hermanos en el Señor Jesucristo. Y sabemos también que vamos a pasar toda la eternidad con ellos en la presencia de nuestro perfecto Señor. Deseamos que nuestros hijos también tengan esa fe y que ellos también pasan la eternidad con nosotros. Deseamos lo mismo para nuestros hermanos y tíos y etc. Pero la afiliación más fuerte en este mundo es la afiliación de los que son hijos de Dios, los hermanos en la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta. ¿Tú elegiste a tu familia biológica? No. Simplemente naciste en ella, ¿verdad? No puedes decir, no, pues sabes que este padre que tengo no es el que yo escogería, así que lo voy a cambiar por otro. No se puede. Dios es quien te puso donde te puso. Dios hizo que nacieras en donde tú naciste, ¿verdad? Sea en México, los Estados Unidos, Canadá, donde quiera que tú naciste, pues fue porque Dios así lo eligió. Ahora, tú no tuviste nada que ver con estas decisiones, pero Dios sí elige a su familia. Dios es diferente. Él es quien toma estas elecciones. Y si tú perteneces a la familia de Dios, es porque antes de la fundación del mundo, Dios te eligió. Así nos dice Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos delante de Él. La iglesia local es el hogar de la familia de Dios. Tan imperfecta como es la iglesia, es el lugar más bonito para el pueblo de Dios. Nosotros, por ejemplo, somos una iglesia con muchos problemas, y si no ves los problemas todavía, pues quédate un rato más y verás más problemas, ¿verdad? La iglesia es una familia imperfecta, pero llevamos rumbo a la gloria. Y algún día sí vamos a ser perfectos.
vamos a ser glorificados. Dios nos va a librar de toda maldad. Ahorita vamos creciendo en el Señor, siendo librados más y más de la maldad de nuestros corazones. Tenemos altas y bajas y momentos en que sentimos más exitosos y momentos en que sentimos todo un fracaso. Pero con el favor de Dios y por su obra en nuestras vidas, vamos creciendo, vamos hacia arriba. Pero Dios no nos escogió porque fuimos tan arrepentidos o tan bonitos o tan guapos o tan buenos, sino Dios nos escogió y nos salvó solo para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Él fuera visto como hermoso y glorioso. Así nos dice también Efesios capítulo 1. Dios nos amó cuando nosotros aún éramos pecadores, y Dios nos incluyó en su familia y llegamos a conocer al Señor por medio de fe. Y el Señor nos ha concedido ser personas arrepentidas por nuestros pecados, y seguiremos arrepintiéndonos de nuestros pecados. El arrepentimiento de nuestro pecado no es algo que sucede una vez y ya, sino algo que vez tras vez tenemos que practicar. Tenemos que volver a arrepentirnos vez tras vez. Y cuando volvemos a caer en el pecado, volvemos a levantarnos por fe en el Señor, confiando de nuevo en su evangelio. La iglesia es el hogar de la familia de Dios, tan imperfecta como sea. Es la cuna donde nuestra frágil fe crece y se fortalece. Es la familia donde la fe es cultivada y madurada con el tiempo. Dios no nos ha diseñado para vivir vidas solitarias en cuanto a nuestra fe en el Señor Jesucristo, sino que Dios nos ha dado ciertas cosas que pudiéramos llamar medios de gracia para ayudarnos a crecer en el Señor. Uno de estos medios de gracia es la vida de la iglesia, la comunidad de la iglesia. A través de esta relación, amistad con nuestros hermanos en Cristo, vamos todos creciendo juntos en el Señor. Y Dios usa esta familia para el crecimiento de sus hijos. Es el lugar donde encontramos comunidad con nuestros hermanos en Cristo. El creyente en Cristo Jesús dice: de aquí soy yo. Todos nosotros somos responsables de procurar el bien de nuestra familia en la fe. ¿Cómo puedo servir a mis hermanos en la fe? ¿Cómo puedo promover la fe en Dios en sus vidas? ¿Qué puedo hacer para fortalecer a mi familia en la fe? Debemos estar preguntándonos estas cosas. ¿Qué puedo yo hacer para participar en la vida de mi familia, la iglesia? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo mostrar amor a mis hermanos en Cristo? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos en Cristo? Si todos tenemos esta clase de actitud, vamos a crecer mucho mejor como iglesia en el Señor Jesucristo. La iglesia es el linaje escogido o la familia escogida por Dios. Y luego dice en nuestro texto que la iglesia también es un real sacerdocio. La doctrina de el sacerdocio de todos los santos se enseña con mucha claridad en este texto.
Cada creyente en el Señor Jesucristo es un sacerdote. Un sacerdote. El sacerdote es quien tiene entrada directa delante de Dios. Representa a sí mismo y a otros delante de Dios. Nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios en oración. Y tenemos también la habilidad, por medio de su palabra, de recibir el mensaje de Dios. Conocer qué es lo que Dios ha dicho. ¿Qué quiere Dios de mí, de mi vida? Somos una nación de sacerdotes, un real sacerdocio. Entonces no existen dos clases de cristianos, una clase sacerdotal y otra clase laica. No, existe una sola clase de cristianos. No hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Todos somos hermanos en el Señor Jesucristo. Por lo mismo, hermanos, prefiero no ser llamado pastor, sino ser llamado hermano en nuestras conversaciones. Esta es mi preferencia, porque todos somos hermanos en el Señor. Y no existe una clase sacerdotal y una clase laica. No se dividan los creyentes en dos diferentes grupos. No existen estas barreras o estas diferentes clases. Todos los creyentes en Cristo Jesús tienen acceso directo a Dios. A ver, ¿puede uno pedir oración de otra persona? Claro que sí, claro que sí. Oramos unos por otros. Pero todos también tenemos la habilidad de presentar nuestras peticiones directamente a Dios. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4 dice así, versículo 14. Hay uno solo que es nuestro mediador. El mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro hombre que sirve como un intermediario entre tú y Dios. No, solo Cristo es nuestro mediador. Entonces habla de su rol como mediador en el versículo 14, donde dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse con nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y ahí una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Nosotros también hemos sido tentados en todo, pero en vez de decir siempre que no al pecado, nosotros hemos pecado en contra de nuestro Señor. Pero Jesús no. Y esto es lo que califica a nuestro Señor Jesucristo para ser nuestro sacrificio. En la cruz de Calvario, Jesucristo es tanto el sacerdote que lleva a cabo el sacrificio como el sacrificio mismo. Ahora, luego dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tenemos un perfecto representante, nuestro Señor Jesucristo, quien nos presenta perfectos delante de Dios el Padre. Él nos otorga su justicia, la justicia imputada de nuestro Señor Jesucristo, aplicada a nuestra cuenta. Y por lo tanto, tenemos
la necesaria calificación para entrar delante de la presencia de Dios con vergüenza. No dice con vergüenza. Dice que con confianza. ¿Confianza en mí mismo? No. Sino confianza en las perfectas virtudes de mi Señor Jesucristo y su perfecta obra por mí en la cruz del Calvario. ¿Has sentido indigno de orar al Señor? Yo creo que todo creyente honesto en el Señor Jesucristo tendrá que confesar, sí, me he sentido indigno de orar a Dios, como que no merezco entrar delante de su presencia. Y es cierto, no lo mereces, pero Cristo sí lo merece. Y Dios te ha dado las perfectas justicias de el Señor Jesucristo, recibidas por fe. Y por lo tanto, tienes tu habilidad, derecho y responsabilidad de entrar delante de Dios en oración, presentar tus peticiones a Él, adorarlo a Él directamente, porque Cristo te compró con su sangre en la cruz de Calvario. Cristo te justificó. Ok, muy bien, entonces somos un real sacerdocio y no existen diferentes niveles de cristianismo, pero sí existen diferentes papeles, ¿verdad? Diferentes roles en la iglesia, diferentes dones. No todos tenemos los mismos dones, pero cada creyente es igualmente un sacerdote con acceso directo a Dios. Todos tenemos el derecho y la responsabilidad de confesar nuestros pecados directamente a Dios sin intermediarios humanos, con la excepción de Jesucristo, hombre. Entonces dice en Primera de Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Después de esto, habla de la iglesia como la nación santa. La iglesia es un pueblo distinto, apartado para Dios de entre todas las naciones del mundo. Y esto es el significado de la palabra santo. Santo significa apartado. No significa perfecto. No significa, bueno, cuando hablamos de la santidad de Dios, parte de su santidad es su perfección. Él es perfecto. Esto es parte de su santidad. Dios es santo como nadie más es santo. Dios es santo aún en comparación con los perfectos ángeles que jamás pecaron, porque Dios es diferente a ellos. Dios es el creador del mundo. Los ángeles no lo son. Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Los ángeles no lo son. Dios es diferente, aún en comparación con los perfectos ángeles. Parte de la santidad de Dios es su perfección. Pero Dios nos llama a nosotros también a ser santos, apartándonos de el sistema de este mundo, la maldad de este mundo, para servir a Dios, para adorar a Dios, para amar a nuestro Señor. Y la iglesia es la nación santa, una nación que existe entre todas las naciones del mundo. Hemos sido apartados por la gracia de Dios para pertenecerle a Él, a nuestro Señor. Cristo santifica a su iglesia por medio de su sacrificio en la cruz. Capítulo 1 de este mismo libro de Primera de Pedro nos llama a responder a la santidad de Dios, viviendo nosotros mismos también en la santidad. Dice el versículo 15,
sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Nuestra motivación en cuanto a la santidad viene de nuestra identidad como hijos de Dios, de ser unidos a nuestro Señor. Los creyentes en Cristo Jesús somos distintos y diferentes a los demás del mundo, no porque seamos perfectos, sino porque Dios nos ha apartado para sí. Dios nos ha apartado para sí, para su honra y para su gloria, para vivir para Él. Dios establece nuestra identidad y aprendemos lo que es importante de Dios. Dios es quien nos está enseñando a pensar y a ver este mundo. Dios es quien nos hace santos. Nuestra relación con Él es la que nos santifica. Y luego dice, pueblo para posesión de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, si Dios te ha dado la nueva vida, si tú te has arrepentido de tus pecados y si tú tienes fe en el Señor, eres posesión de Dios. No te perteneces a ti mismo, sino al Señor que dio su vida para rescatarte. Al Señor que te compró con algo mucho más precioso que todo el oro o toda la plata de nuestro mundo. Ahorita el valor de oro y plata va subiendo muchísimo y el valor de nuestras monedas nacionales va bajando muchísimo, pero el valor de la sangre de Cristo siempre excede el valor de todas estas cosas. No se puede medir en cuanto a tipo de cambio. De ninguna manera. El valor de la sangre de Cristo es muchísimo superior y Dios dio la vida de nuestro Señor Jesucristo, su sangre por nosotros. Ya no me pertenezco, soy de Dios. No puedo hacer todo lo que a mí me da la gana, como si fuera yo independiente de Dios. Debo orientar mi vida para buscar hacer la voluntad de Dios. Así es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, compuesta de personas compradas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, personas que pertenecen al Señor. Y debemos de pensar de nosotros mismos en estos términos. Yo no soy independiente de Dios. Yo pertenezco a Dios. No es mi derecho hacer todo lo que me da la gana hacer, sino es mi rol, papel, obedecer al que me compró. Y entre más. Debemos orientar nuestras vidas para buscar hacer la voluntad de nuestro Señor. Pueblo para posesión de Dios. Pueblo adquirido por Él. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia tiene una importante meta, una misión gloriosa: publicar la grandeza de Dios, anunciar sus perfectas virtudes, anunciar su amor, anunciar su misericordia, su compasión, anunciar su justicia, anunciar su ira contra el pecado,
anunciar su perfecta santidad. La Iglesia promueve la adoración de Dios en todo el mundo. Se necesita iglesias locales en cada comunidad, donde la palabra de Dios es anunciada y donde la gente es conducida a adorar a nuestro Señor, adorarlo, amarlo, buscarlo, conocerlo. Y el Señor ha mandado a su iglesia, nos ha enviado a hacer exactamente esto. Llevar su palabra a cada comunidad de este mundo. Y decimos, ¿cómo podemos hacer esto? Somos un pequeño grupo en un lugar medio escondido. Bueno, sí. No lo podemos hacer nosotros en todo el mundo. Pero lo debemos de hacer en el contexto donde Dios nos ha puesto, en los lugares donde Dios nos ha puesto. Ustedes, dice el versículo 10, en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Y este es un pueblo entre todos los pueblos del mundo. Y no buscamos promover una cultura humana u otra cultura humana. Buscamos promover la cultura celestial, la de Dios, aquí en este mundo. Y ver una iglesia donde personas de todas las culturas de nuestra zona sean incluidas en la adoración a nuestro Señor. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. No habíamos recibido misericordia y muchos de nuestros ancestros nunca llegaron a conocer al Señor Jesucristo como su Señor. A muchos de ellos no les llegó el mensaje del Evangelio hasta que llegó a las diferentes culturas que representamos. Llegó a alguien tal vez de nuestros ancestros, o tal vez nosotros somos los primeros en algunos de los casos. Llegó alguien con el Evangelio de Cristo para hablar o a uno de nuestros ancestros o a nosotros del Evangelio de Cristo por primera vez. Y luego tal vez por segunda y tercera. Y ahora aquí estamos, con fe en el Señor Jesucristo, siguiendo al Señor, porque Dios ha hecho de nosotros pueblo para su posesión, que en otro tiempo no era pueblo, y en otro tiempo estábamos bajo el juicio de Dios, enemigos de Dios, Dios oponiendo a nuestra soberbia. Pero ahora hemos recibido misericordia. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, si tú dices, Jesucristo es mi Señor, si tú has arrepentido de tus pecados, si Dios te ha dado su misericordia, perteneces a este pueblo de Dios. Entonces consideramos estas metas como iglesia. Vivir como la familia de Dios. ¿Cómo puedo yo beneficiar a mis hermanos en el Señor? ¿Cómo puedo yo mostrar amor a mis hermanos en Cristo? Ser santos. ¿Cómo puedo yo vivir una vida de santidad? ¿Qué sería el siguiente paso en mi caminar con el Señor y en mi crecimiento en santidad? Una vida consagrada a mi Señor, apartada de
la maldad de este mundo y la maldad mía para vivir por la gloria de mi Señor. Practicar nuestro rol sacerdotal. Orar al Señor. Caminar con Él. Buscar comunión con nuestro Creador. Orar por mis propias necesidades. Confesar mis pecados. Orar por otras personas. Y luego, ¿cómo puedo yo anunciar las virtudes de Dios al mundo que me rodea? En el contexto donde Dios me ha puesto, ¿cómo puedo yo representar a Dios de esta manera? Comunicando el mensaje del Evangelio de Cristo al mundo que nos rodea. Que Dios nos ayude a ser fieles a su Evangelio y vivir como su iglesia. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por enviar a nuestro Señor Jesucristo para comprarnos, para hacernos tu pueblo, Señor. Confesamos, Señor, que no es por nuestras propias virtudes o méritos que hemos sido incluidos en tu familia, sino por tu pura misericordia. Perdónanos, Señor, por los momentos en que hemos preferido otras cosas más que a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por los momentos en que hemos endurecido nuestros corazones con tal de permanecer en nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Límpianos más y más de nuestra maldad. Crea en nosotros, Señor, un espíritu recto, un corazón puro, Señor. Que seamos, Padre Celestial, personas que vivan con compromiso con tu Evangelio. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.